Bueno, como les decía, la presentación de hoy se centra en mostrarles un poco el framework que se llama Midu, ¿vale? Es un framework de gestión de bases de datos. De todos los frameworks que hay de gestión de bases de datos, este es el más sencillo, básico y un poco cutre, ¿vale? Pero me parece interesante porque didácticamente está muy bien para que ustedes se hagan un poco a la idea de lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a echarle un pequeño vistazo. Uy, vale. Lo primero es aclarar lo que es un framework, ¿vale? Un framework literalmente significa entorno de trabajo o marco de trabajo, ¿de acuerdo? Consiste en un conjunto de librerías y recursos que aportan trabajo ya hecho a nuestro desarrollo, de forma que se simplifica el trabajo y reduce nuestro tiempo de trabajo. O sea, no tenemos que estar creando todo desde cero, ¿vale? Fíjense que aquí marqué librerías con un asterisco porque me gustaría aclarar que una librería, vamos a decir, es, bueno, lo leo, ¿vale? Una librería es un recurso ya creado dentro de un software que nos permite una serie de acciones que siempre son iguales y están relacionadas. Me explico. Nosotros en su momento, cuando vimos PHP, recuerdan que creamos una librería, muy entre comillas, que era una especie de calculadora. Tenía funciones y dentro de las funciones ya resolvía algunas operaciones aritméticas sencillas como suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Entonces nosotros al añadir ese fichero ya teníamos creadas esas funciones y nos ahorrábamos tener que volver a implementarlas, ¿no? Eso sería una librería, pero cuando tenemos muchas librerías, ¿vale? Ya decimos que se trata de un framework como tal, ¿de acuerdo? Vamos a echarle un vistazo a algunos ejemplos, ¿vale? Ejemplos de framework o librería. Nos encontramos una librería que todo el mundo le suena, que es Bootstrap. En particular, nosotros en clase creo que vimos Bootstrap 4, ¿puede ser? No sé si fue Bootstrap 3 o 4. Creo que fue 3 porque los proyectos, porque los haya utilizado el año pasado y entonces yo utilizaba Bootstrap 3. Entonces, pero igualmente ahora está el 4. Tampoco cambia mucho, pero es simplemente una combinación, creo. Sí, correcto. Entonces, es un framework, ¿vale? Pero de frontend. Bueno, se los leo, ¿vale? Es un framework de frontend en el que ya trae implementar una serie de estilos y scripts para simplificar la labor de maquetar una web y que a la par sea responsive. Bueno, si recuerdan, cuando vimos el año pasado el tema de lenguajes de marca, nosotros teníamos que estar maquetando una web y que se viera bien diferentes navegadores, diferentes dispositivos, diferentes aspect ratio de una pantalla. Y eso al final nos complicaba muchísimo el trabajo. Cuando vimos Bootstrap, vimos que ya traíamos, que si seguimos las reglas de Bootstrap, ¿no? Lo de las 12 columnas, el grid, etcétera, no teníamos por qué estar, vamos a decir, creando todo desde cero. Entonces Bootstrap pues, nos facilita bastante ese tema. Bootstrap se compone de varias librerías, ¿no? Una de ellas en particular sería jQuery, ¿vale? Que sería una librería de JavaScript que nos simplifica mucho el código. Esta librería nunca la llegamos a ver, ¿de acuerdo? Hay una teoría, bueno, según tengo entendido, dice que está un poco en decadencia, cada vez lo utilizan menos como tal, pero es interesante porque simplifica muchísimo el JavaScript. No sé si recuerdan, por ejemplo, JavaScript teníamos document.getElement y así una retaíla de accesos, ¿no? Pues con jQuery esas líneas se van haciendo más cortas y no solo eso, sino que es que incluso tenía el tema de Ajax integrado y simplificado, ¿vale? Entonces, sí lo hemos utilizado, lo que ocurre es que no lo hemos visto como tal, ¿no? Realmente lo que hemos utilizado es Bootstrap y Bootstrap ya trae jQuery integrado, ¿no? Entonces, más o menos nos hacemos una idea de que un framework es eso, código ya hecho, ¿verdad? Lo que ocurre es que nosotros hemos visto framework solo con Bootstrap y poco más, ¿no? Sin embargo, nosotros ahora estamos dentro de framework de gestión de bases de datos, ¿vale? Les leo, ¿vale? Como hemos visto la gestión de una base de datos como hemos visto, la gestión de una base de datos de PHP es algo muy simple e igual. Tenemos que realizar una serie de pasos muy similares en cada aplicación, por lo que es lógico separar esa parte para extraernos y reutilizar el código. ¿Qué significa eso? Bueno, si se dan cuenta, yo les dije, copiamos y pegamos, ¿de acuerdo? Una serie de funciones básicas de get connection, get user, get no sé qué, y nosotros siempre poníamos exactamente el código muy igual, ¿no? Era básicamente, teníamos una tabla, teníamos que hacer un select, ¿no?
y poníamos el tema de la inyección de SQL, ¿vale? Cuando tenemos código extraído y reutilizable, podemos afirmar que se trata de una librería o un framework, ¿vale? Si se dan cuenta, nosotros de un proyecto a otro muchísimas veces reutilizamos código. Esa reutilización de código podemos afirmar que es una pequeña librería. Nosotros nos hemos hecho una librería porque siempre era igual, ¿no? Copiamos, pegamos una estructura básica y de esa forma no teníamos que reutilizarla. Lo que ocurre es que es una librería muy básica y muy sencilla, pero aún así nos aporta ventajas, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas nos aporta? Bueno, las principales ventajas de un framework, pues bueno, rapidez de desarrollo y elementos ya hechos. Como se habrán dado cuenta, si ya tengo ya creado, por ejemplo, este estilo determinado, ya tengo creado el responsive, ya tengo creado la conexión a la base de datos, es tiempo que me ahorro, no tengo que volver a hacerlo, simplemente lo copio, lo pego y lo vuelvo a utilizar, con lo cual pues ya sabemos que me ahorro tiempo. Y no solo eso, sino que es que además tiempo en verificar que ha funcionado. Si ya yo lo utilicé una vez y funcionó, doy por sentado que la segunda vez debería funcionar, a menos que me haya cambiado la versión o haya modificado algo, pero debería funcionar, con lo cual no solo quita tiempo de desarrollo, sino también quita tiempo de depuración. Mayor nivel de seguridad. Bueno, nosotros en clase hemos trabajado con inyección de SQL para acceso a bases de datos con PHP. Eso es una práctica muy, y así muchos muy mala. ¿Por qué? Porque estamos, para empezar, eh, si el usuario, si no limpiamos bien la información que el usuario mete al formulario, el usuario puede rompernos la base de datos. ¿De acuerdo? Sobre todo si el usuario con el que se está accediendo a la base de datos desde el PHP es administrador. ¿Vale? Podría meternos incluso un delete, un drop database, y nos rompería la base de datos entera. Y nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Con lo cual eso no se puede hacer. Tendríamos que estar limpiando la información mucho y asegurarnos de que lo que se vaya a poner en la query sea exactamente lo que nosotros queremos y no rompernos nada. ¿De acuerdo? También hay que decir que, bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, una base de datos implementada con un determinado motor, un determinado, por ejemplo, tenemos MariaDB y otra con MySQL, bueno, ambas queries son iguales, pero en caso de que variasen, al ponerlas en el código nos obligaría a modificar el código por cada vez que cambiamos la tecnología de la base de datos. ¿De acuerdo? De acuerdo. La comunidad y la documentación extensa sobre el framework, ¿vale? Me faltó aquí escribir framework. ¿Qué significa esto? Un framework no es te lo doy y ya tú trabajas, no, sino hay una comunidad detrás, ¿vale? Y una documentación oficial. Quiere decir que te pueden responder dudas y preguntas que tengas. Y no solo eso, sino que es que además, por cada actualización del framework se supone que mejora. Mejora en el sentido de que le aportan cosas que la gente va necesitando, que va viendo que va necesitando. Si se dan cuenta que todo el mundo está haciendo esto y lo tiene que hacer todo el mundo, lo lógico es que los desarrolladores del propio framework lo incorporen para que no tenga que hacerlo el resto de la gente. ¿De acuerdo? Esto va relacionado con lo que les dije del nivel de seguridad y es que trabajamos sobre una capa superior, abstracción de la tecnología base. Quiere decir que nosotros al trabajar sobre un framework nos podemos abstraer del motor de bases de datos porque el framework ya trata con ese motor. De forma que no tenemos que estar, eh, vamos a decir, no tendríamos por qué estar aprendiendo a gestionar una base de datos en otro lenguaje. Por ejemplo, si yo tengo un framework que ya trata con la base de datos, él es el que se encarga de dialogar la tecnología que va a utilizar y yo solamente tengo que decirle. Por ejemplo, imagínense que en vez de la palabra select, yo tengo que utilizar la palabra, pues no sé, choose, ¿no? C-H-O, elige, por ejemplo, de otros gestos de bases de datos. Pues yo no tendría por qué inventarme aprender qué es choose, porque ya el propio gestor, ya el propio framework, ya asume la responsabilidad de tratar con la base de datos, con lo cual es tiempo que me ahorro, ¿vale? De todas las ventajas, creo que estas cuatro son las que yo considero que son vitales que conozcan, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos un poco en la tecnología que les propongo, que es Midu, ¿vale?
Midu se trata de un sencillo framework de gestión de bases de datos que nos evita la utilización de inyección de SQL. Vale. Hay una cosilla y es que los motores de los gestores, perdón, los frameworks de bases de datos más potentes nos evitan incluso tener que tirar queries, ¿vale? Esto en particular sí tira query, lo que pasa es que no con SQL. Los gestores de base de datos más potentes, como el que vieron la semana pasada, Laravel, Propel, Symfony, tratan las bases de datos, las tablas, como si fuesen objetos. De forma que tú no tienes que estar creando el objeto y hacer que el resultado de una consulta pasarla a objeto, sino que te trae el objeto de por sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto no nos trae eso, pero por eso les comenté que es muy sencillo el framework y nos sirve un poco con finalidades didácticas, que es aprender a utilizar framework, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho. Nos abstraemos del MySQL, que es una muy mala práctica, y nos lo sustituye por otra forma de tratar con la base de datos, que veremos después, ¿de acuerdo? ¿Cómo instalamos Midu? Bueno, es un framework muy sencillo de instalar y utilizar. Basta con que nos descarguemos el fichero con la clase y lo ubiquemos en nuestro directorio web, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos la aplicación web, como siempre, en el htdocs del sham o en el directorio 3w del Apache, o yo qué sé, si lo tenemos ya directamente en un servidor web, pues lo único que tenemos que hacer es añadirle el fichero. Es un ficherito, ¿de acuerdo? Llamado midu.php, que literalmente lo metemos dentro de nuestro proyecto. Una vez tengamos Midu en nuestro proyecto web, ya solo tenemos que referenciarlo para poder aplicarlo en nuestro proyecto. ¿Cómo se referencia? Pues como cualquier otro fichero. Directamente escribimos require once midu.php. Importante, bueno, ya lo pongo como nota, dos cosas, dos anotaciones. Simplemente es importante poner el use, ¿vale? Esto, porque Midu se encuentra dentro de un namespace. Namespace es una forma de encapsular código, de forma que para yo poder utilizarlo, tengo que escribir el use, ¿vale? Es una forma como de meter todo en un sitio, pero bueno, nada, simplemente se pone el use y ya lo tenemos. Y segundo punto, que es que para que no se lo tomen muy literal, recuerden que el require once alude a una ubicación relativa a donde estoy. ¿De acuerdo? Quiere decir que si mi do lo tienes puesto en un directorio llamado framework, ¿vale? Pues tendrías que poner framework barra midu.php, ¿vale? Simplemente una pequeña aclaración. Terminada la presentación de clase, vamos a irnos a el Moodle. Yo les puse en la última parte, segundo que bebo agua. Lo ponemos en el directorio web, Jorge. O sea, en el directorio donde tenemos nuestra aplicación web, nuestra página web, lo que sea. ¿Vale? Estoy viendo por el chat. Vale. Si se vienen al Moodle, bueno, saben que tienen la sección de talleres complementarios. Tenemos la sección de WordPress, tenemos la sección de Moodle. Pues ahora vamos a meternos con la sección de frameworks y en particular yo le puse Midu. ¿De acuerdo? Tienen como siempre 4 apartados. El primero es un foro, de forma que cualquier duda la pueden poner ahí. Lo segundo sería la presentación que les acabo de poner, que en realidad es muy poco útil porque solamente es un soporte para la explicación. Y la tenemos aquí lo importante, ¿de acuerdo? Tenemos el enlace a la página de Midu y el paquete de Midu para que se lo descarguen directamente. Como pueden ver, es un paquete muy, muy ligero que se puede descargar e instalar muy fácilmente, ¿vale? La página de Midu, como podemos ver, es muy sencillo. Creo que es un framework desarrollado por el MITech, ¿puede ser? Me pareció leerlo por algún lado. Estoy hablando sin saber. Entonces, esta sería la página. Y como podemos ver, pues nos trae un poco lo mínimo indispensable. Tenemos el home, en el cual nos aparece el enlace de descarga, e incluso aparece el fork, por si quieres incluso contribuir a desarrollar tu propia versión de Midu con alguna implementación que no esté contemplada. Tenemos el Get Started, que es interesante porque sí, nos dice cómo instalarlo. Incluso nos dice cómo podemos modificar con qué gestor de base de datos nos queremos comunicar. Si se dan cuenta que utiliza el PDO,
¿vale? Para comunicarse con nuestros gestores de base de datos favoritos, que sería MySQL y MariaDB, utiliza el mismo driver. Sin embargo, tenemos el Microsoft SQL, ¿de acuerdo? Que utiliza otro driver, otro para Oracle, incluso SQLite, también lo trae por aquí incorporado, ¿de acuerdo? Con lo cual, fíjense que se abstrae bastante de la tecnología. Aquí nos dice cómo instalarlo. Hay varias formas de hacerlo. Automáticamente lo que pasa es que con el tema de las aplicaciones web hechas en PHP, da por sentado que nosotros estamos trabajando en un servidor de Linux, ¿no? Entonces nos pone los comandos para hacer la instalación tanto del PHP, ¿de acuerdo? Como del MySQL, ¿no? E incluso nos dice cómo hacer la instalación mediante Composer. Composer es un gestor de paquetes que trae el propio PHP. ¿Cómo funciona? Funciona igual que un comando. Tú lo tiras, ¿de acuerdo? Y él te trae los paquetes necesarios para la instalación, ¿vale? Sin embargo, fíjense que aquí te lo dice, la forma más sencilla para descargar es directamente poniendo midu.php, ¿vale? ¡Pam! Lo pones y listo. Y aquí nos dice un poco cómo se hace la inicialización. Así funciona, ¿vale? Si se dan cuenta, aparece la palabra optional sobre algunos apartados, ¿vale? Porque son cosas que podemos quitar. Lo más importante de configurar sería esto de aquí, aunque ahora veremos un ejemplo práctico, y esto de aquí, que es un poco yo lo que les dije. En esta ocasión lo que ocurre es que está dentro de un directorio llamado vendor y mete el autoload.php para instalar mediante Composer. Sin embargo, nosotros vamos a hacerla muy sencilla, que es con el require one, ¿vale? Yo tengo un proyecto ahí preparado para hacer la presentación. Una vez esté configurado, ya a la izquierda nos podemos encontrar cómo realizar las acciones que nosotros necesitamos para trabajar contra una base de datos. ¿De acuerdo? Lo primero que nos aparece es aquí serían las queries. Si se dan cuenta, todas estas queries son las que tenemos en, a ver, ¿qué es eso del PDO? PDO es lo que nosotros utilizamos para conectarnos a la base de datos. Recuerdan que nosotros directamente poníamos, es decir, teníamos dos formas de hacerlo con PHP. Una era PDO y otra es SQLi, que directamente era metiendo la inyección de SQL en el PHP. Igualmente, da igual, porque tú esto no lo vas a ver, o sea, tú no vas a trabajar directamente con PDO. Tú lo único que tienes que informarte es con la documentación, ¿vale? Entonces, como les iba comentando, a la izquierda nos encontramos todas las queries que se van a hacer. Entonces, fíjense, para hacer un select, ¿cómo se tira un select a una base de datos? Muy sencillo. En esta ocasión, fíjate, si tú dices database, sería la conexión, tú le dices, seleccióname de la tabla account el username y el email en el que el ID sea mayor que 100. Si se dan cuenta, nosotros en esta ocasión hemos sustituido la query, que antes era select, recuerdan, from, asterisco, por este otro método. ¿Qué es lo que ganamos? Pues ganamos que el usuario no nos pueda modificar la query, porque es que no hay query, porque nosotros no estamos trabajando directamente contra la base de datos, sino que nosotros hacemos uso de esto. Cuando ejecutamos, nos trae un objeto igual al que nos traíamos antes, que era el de row. Lo que ocurre es que en esta ocasión lo hemos solicitado de una manera diferente. Pues bien, esto es lo que sustituye este framework. En vez de poner directamente las queries, nosotros ponemos esto y de esta forma funciona, ¿vale? Esto queda un poco abstracto si no lo explico más en detalle, por eso tenía preparado un pequeño proyectillo para echarle un vistazo, ¿vale? Tengo tirado aquí mi sham, me vengo por aquí, vamos a irnos a localhost. Y vamos a irnos a Sandbox, segundo curso. Y a ver cómo se llamaba. Vaya. Bueno, este es un proyecto que hicimos en clase, no sé si lo recuerdan bien. Básicamente teníamos una serie de Pokémon en una base de datos. Teníamos 700 y pico, creo, todas las generaciones. Y lo único que hacíamos era que cada vez que damos a escapar, recargamos la página. Y por cada recarga de la página, se traía un Pokémon aleatorio diferente. Como hay 700 y pico, pues hay montones.
e incluso la imagen la obtiene directamente de la URL de la página, de una determinada página web, ¿vale? Entonces, los va cargando todos como spray. Ese proyecto fue divertido. Gracias, Luis. Me alegra que lo agradezcas. Entonces, bueno, mira, dejamos a Pikachu, que es bastante curioso. Vale, entonces este proyecto fue una pequeña inicialización al mundo de lo que era programación orientada a objetos, de forma que nos traíamos los Pokémon y los tratábamos, Visual Code Studio, los tratábamos como un objeto, de forma que toda la información se metía en un objeto de PHP a partir de la base de datos. Vamos a irnos al código. Vamos a irnos a escritorio. Vamos a irnos a Sandbox. Vale. Fuera. Segundo. Esto es un proyecto que quiero que me terminen ustedes, ¿vale? Ya se los muestro después. File. Close folder. Bueno, cerrado. Y Pokédex resuelto. Me tiene que cargar, espero. No funcionó. Vale. Vale. A ver si me pueden seguir con más o menos claridad. ¿De acuerdo? No se asusten por la cantidad de código que hay. Vale. Hay código, pero porque el proyecto está bien maquetado y demás. Entonces, al serlo tan bonito, entre comillas, pues es lógico que tenga más código, ¿vale? Tiene un poco de JavaScript, pero lo que nos atañe sería el tema del framework, ¿vale? ¿Cómo está hecho este proyecto? Bueno, este proyecto inicialmente lo hicimos de esta manera, ¿de acuerdo? Nosotros lo que teníamos sería una clase controladora de la base de datos, DBController, ¿no? Si recuerdan, nosotros le seteamos cuatro atributos que le pasamos mediante el constructor. El nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y la base de datos de la base de datos a la que me voy a conectar, ¿no? Luego creamos la conexión mediante SQLI, ¿de acuerdo? De forma que yo accedía a los parámetros que aquí ponía. Recuerdan estos 4 parámetros que siempre eran los que poníamos, ¿no? Y retornábamos la conexión si todo iba ok, ¿vale? Y luego lo único que creábamos eran las funciones, en esta ocasión llamado métodos porque estamos en clases, ¿vale? De manera que yo tengo una función llamada getPokémon y le paso un ID. Mediante ese ID yo hago la búsqueda en mi base de datos. Seleccióname asterisco from de la tabla Pokémon, en donde el ID sea este de aquí, el que yo le he pasado. ¿Dónde está el fallo? El fallo está en que yo aquí estoy haciendo inyección de SQL. O sea, bueno, en general no, sino esto es lo que yo quiero sustituir. ¿Por qué? Porque, como ya les he dicho, esta manera es bastante mala de hacer la conexión, porque yo estoy haciendo inyección de SQL. Yo aquí estoy poniendo MySQL. Aquí estoy utilizando MySQLi para hacer la conexión. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero abstraerme de la base de datos. Luego, ¿cómo hago yo el cambio? Bueno, este proyecto es un proyecto, tiene 2 controladores de bases de datos. Tengo uno hecho mediante inyección de SQL, pero tengo hecho otro mediante Midu. ¿De acuerdo? Midu lo tengo aquí puesto. Si se dan cuenta, es la carpeta controller. Aquí lo puse. Todo esto es Midu. Bueno, lo tengo comprimido. Pero bueno, no hay que, esto no se lo tienen que leer, obviamente. Simplemente ustedes sepan que todo esto es la clase Midu. Todo esto es lo que hace. Vale, al final es una clase. Aquí está. Llamada Midu, que está metida dentro de un namespace. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí tiene la licencia del MIT, del MIT, para que vean quién lo creó, etcétera, ¿vale? Sería un poco, el framework ya está incorporado. ¿Cómo se hace uso de ese framework? Bueno, una vez yo lo tengo,
yo lo único que tengo que hacer es referenciarlo. Si se dan cuenta, desde index, yo digo require once. Bueno, aquí también estoy utilizando la clase Pokémon, ¿vale? Pero esta es mía. Yo digo, de controles utilizo MiDo. Y aquí tengo el MiDo controller. Si se dan cuenta, esto que les acabo de explicar antes, no lo estoy utilizando en ningún lado. ¿De acuerdo? Yo lo que hago es lo siguiente. Yo creo una instancia del DBController. Este se llama DBController, pero ¿por qué es este de aquí? ¿De acuerdo? Le podía haber cambiado el nombre, pero le dejé el mismo. Total, da igual porque como este ni siquiera lo estoy utilizando, ¿de acuerdo? Aunque la buena práctica es que la clase se llama igual que el propio fichero que lo contiene. Si este se llama DBController, este se debe llamar DBController. Si este se llama MiDo DBController, pues este también. ¿De acuerdo? Pero bueno, da lo mismo. Y yo lo que le paso son los parámetros que ya les dije antes, ¿no? Localhost, root, sin contraseña y Pokédex, ¿vale? Pokédex es el nombre de la base de datos. Esto por aquí quiere decir que la contraseña es nula. Este es el nombre de usuario con el que me voy a conectar al gestor de bases de datos. Y este es el servidor donde tengo implementada la base de datos, ¿vale? Como se trata del sham, pues en localhost. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se interpreta? Bueno, yo aquí estoy creando la instancia de la clase DBController de forma que lo guardo aquí. Y aquí utilizo getPokémon. De forma que yo le digo, pues el Pokémon, un ID random generado aquí aleatorio entre 1 y 722, me debería devolver el objeto Pokémon. ¿De acuerdo? Y yo de aquí ya utilizo, pues, esto es para tener su imagen, para meterla en la imagen que se ve en la pantalla, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, ¿dónde está la verdadera utilización de mi gestor de bases de datos? Perdón, del framework. Está aquí. Si se dan cuenta, yo en esta clase utilizo el namespace correspondiente. Use MiDo. ¿Por qué? Porque aquí es donde voy a hacer uso de ese framework. La base, la clase esta es muy parecida a esta de aquí. Vamos a ponerle las dos una al lado de la otra. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que cambia? A ver, aquí. A ver, vamos a ponerle las dos al lado de la otra para que vean que tiene lo mismo. Si se dan cuenta, tiene exactamente lo mismo, ¿no? Tiene esto por aquí, se llaman igual, aunque son clases diferentes, ¿vale? Y primero, el constructor es igual, ¿de acuerdo? El constructor lo vimos en clase, básicamente es la forma de meterle los atributos de la clase, ¿vale? Por aquí. Esto lo quito, esto lo quito. Segundo, el método de obtener la conexión. Esto ya es diferente. Si se dan cuenta, yo antes para obtener la conexión tenía que hacer esto, ¿no? Utilizaba MySQLi. Sin embargo, ahora estoy utilizando MiDo. ¿Cómo funciona MiDo? Pues así de sencillo. Lo único que tengo que decirle es que nuevo new MiDo y lo que le paso serían los mismos parámetros que tenía aquí. Bueno, esto es requerido. La base de datos sabemos que es MySQL. Si estuviésemos con MariaDB, pues deberíamos poner MariaDB. El nombre de la base de datos, this DBName, este de aquí. El nombre del servidor, this server name. El nombre de usuario, this username, este de aquí. La contraseña, y este es optativo, ¿vale? Si no lo modificamos, asume que es el 3306, pero como yo sé que ustedes siempre están cambiando el puerto, pues lo puse, ¿de acuerdo? Este es optativo. Igualmente solamente necesitaríamos estos campos de aquí. Esto es un comentario que incluso lo puedo quitar y se quedaría tal cual. Al final lo único que tienes que retornar sería la base de datos, que en realidad no sería la base de datos, sino la conexión a la base de datos. Pero bueno, se entiende. Así como aquí devuelve conexión, aquí devolvemos esto. Aquí, ¿dónde está la modificación en este campo? Bueno, en esta ocasión lo que nos encontramos es que en vez de utilizar esto de aquí, yo guardo la query en una variable y tiro la query con esto de aquí, yo lo que hago es que si nos vamos a la documentación que nos encontramos antes, vemos que para hacer un select lo único que tengo que hacer es decirle seleccióname la tabla, la columna y el where. El where es la condición, el filtro. Pues bien, si yo me vengo aquí, como podemos ver, yo le he puesto la base de datos, que lo tengo aquí de getConnection, la tabla, la columna y el where. Esto lo hice de dos formas
lo puedo hacer como quiero todos los campos, puedo ponerle o bien directamente asterisco, o bien puedo ir marcando cada uno de los campos que yo quiero. ¿De acuerdo? Recordamos que los campos que yo quiero los tengo puestos aquí. A ver. Bueno, esta es mi base de datos. Vale, serían los campos que tengo aquí. Bueno, esto no es mi base de datos, es el SQL de la base de datos. Esto lo quito, esto lo pongo por aquí, esto lo minimizo, vale. Y una vez tengo las tres variables que necesito, tabla, columna y where, que es lo que he completado aquí, lo único que tengo que hacer es tirarlo. Y si se dan cuenta, esto funciona exactamente igual, porque yo al final lo que hago es devolver el Pokémon que me he encontrado. ¿Lo ven? Aquí, al resultado, lo que hago es que itero por el row, ¿vale? Aquí lo que hago es que itero mediante un for each. De forma que voy completando la lista de Pokémon. Lo que ocurre es que en esta actividad en concreto, yo el Pokémon, como tengo, o sea, como el ID es único, estoy filtrando por el ID, solo me va a devolver un Pokémon, con lo cual yo retorno el único Pokémon que me habré traído. Retorno la información a este ficherito de aquí, esto ya lo puedo cerrar, aquí, y ya lo tendría. Y una vez tengo el Pokémon, pues ya puedo acceder a cada uno de sus campos. Pokémon, getID, Pokémon, getName, Pokémon, getWeight, y accedo a cada uno de sus atributos. ¿Qué es lo que he hecho? Yo lo que he hecho es que he sustituido una conexión a la base de datos, ¿de acuerdo? De una forma por otra, mejorando la seguridad que tengo con la misma. Entonces, esta es una actividad muy sencilla, ¿de acuerdo? Si quieren se la subo al Moodle, ¿vale? En la cual he sustituido un controlador por otro, ¿de acuerdo? Es más, de hecho, yo aquí vamos a hacer lo siguiente. F2, copio. Este se va a llamar así, para que no haya problema. Y en el index, yo le voy a cambiar el nombre aquí. ¿Vale? De forma que ahora tenemos otra clase. Vamos a dar save, autosave. Bueno, está autosave, debería funcionar. Si me vengo por aquí. Bueno, vale, después de la pequeña pausa esta, seguimos mirando el tema del código, ¿vale? Ya no quedaba mucho más que decir, estamos simplemente haciendo un pequeño overview de la aplicación. Nos encontramos con que teníamos, pues eso, un controlador por aquí, ¿de acuerdo? Que sería el Midu Controller. Y el mismo controlador hecho sin el propio Midu, ¿de acuerdo? A ver, lo voy a cerrar. De forma que tenemos dos controladores, uno con el framework y otro sin el framework, para ver cómo se utiliza. Si queremos utilizar uno u otro, lo único que tenemos que hacer sería, en el propio fichero index.php, sería sustituir aquí este por el otro y esto por el otro. ¿De acuerdo? Serían dos formas de hacer exactamente lo mismo. La única ventaja sería el tema de utilizar el framework o no utilizarlo, ¿vale? ¿Cómo se aprende el framework? Pues se aprende mirando la documentación oficial, mirando ejemplos, etc. Realmente lo único que tenemos que hacer es mirar qué es lo que queremos hacer, la query que queremos tirar y cómo se expresa con Midu. Por ejemplo, aquí hemos visto un select, ¿no? Que es obtener información propio de un login. Sin embargo, si queremos hacer un registro, lo que tenemos que hacer es hacer un insert. Y si se dan cuenta, el insert funciona de esta forma. Tenemos la tabla y tenemos el dato. Y en esta ocasión está insertando, tenemos la tabla cuenta, account, y lo que está insertando sería el nombre de usuario, tal. ¿Lo ven? Lo que ocurre es que está insertando, esto es, no sé si lo recuerdan, los tipos de vectores dentro de PHP, está insertando un vector asociativo. Vector asociativo de forma que asocia un valor, ¿no? Una clave, perdón, con un valor. La clave, ¿cuál es? Es el nombre del campo dentro de la base de datos. Y el valor, pues el que tú quieras. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un insert de un nombre de un usuario, yo tendría que poner $username, por ejemplo, ¿no? O $email. Yo puedo insertar lo que yo quiera. Y el propio framework ya se encarga de traducir esto a la query correspondiente e insertarlo. ¿Ven?
Parece un poco complicado, pero en realidad es muy sencillo, ¿vale? Al final te das cuenta de que basta con que copies una estructura de aquí y la sustituyas donde corresponda, ¿vale? Eh, Voy a parar la grabación aquí. A ver, detener la grabación. Bueno, hasta luego a mis seguidores de YouTube.